La actividad pues estará comprendida en unos 2 foros o 2 paneles, uno primero con el alcance en materia jurídica, y para ello vamos a tener a Juan Miguel Vázquez, Cristina Aguiar, Juan Manuel Rosario y Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ya en la segunda fase pues vamos a estar trabajando con un panel socioeconómico y político de esta sentencia que ha causado este revuelo y que hemos recibido nosotros como altamente positiva, la sentencia 168-13 y la visión de las fuerzas vivas de la nación ante el futuro. Yo quiero, antes de entrar en materia, poner un poquitito en contexto qué es lo que vamos a abordar, qué es lo que vamos a trabajar para esta mañana. El pasado 23 de septiembre del año en curso se dio a conocer esta sentencia que, reiteramos, ha causado gran revuelo en la República Dominicana. Es una sentencia que viene a fijar, a establecer de manera clara y meridiana los parámetros y criterios para la nacionalidad dominicana, que ha devenido no solamente en ser un vínculo jurídico, sino también, además, político. De ahí la trascendencia de este tema. No solamente es un vínculo jurídico, sino además político. Esta sentencia pues ha sido objeto de gran debate, gran discusión, pese a que tenemos que asimilar y entender que en términos institucionales la misma ha sido dada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un instituto, una institución que nace a partir de la nueva Constitución del 2010 y que la misma en su artículo 184 dice que es el garante de la supremacía constitucional, de los derechos de las personas, pero además las decisiones que del mismo emanen tienen un carácter, tienen un valor vinculante para todos los poderes del Estado, para todos los poderes públicos. De ahí que estamos en presencia de un acto incontrovertible y de un acto por demás que tiene un rango equivalente al de la propia Constitución, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y por eso, más que debate, más que consideraciones acerca de la misma, yo creo que tenemos que abocarnos a ir perfilando en términos institucionales cómo vamos a desarrollar el contenido de esta sentencia, cómo vamos a lograr que por primera vez en la República Dominicana el Estado tenga que asumir la obligación de trabajar una política migratoria firme, coherente y sobre todo una política migratoria que hemos carecido por años de la misma. Para manejar este tema, para poner en contexto todo esto, pese a que la misma pues nos lleva a remembrar por las presiones a que ven ustedes que estamos siendo sometidos como nación, como país, en el orden internacional, el tema de la injerencia en asuntos internos, pues eso nos lleva en alguna medida, en alguna forma, hace que podamos remembrar lo que fue el 27 de febrero de 1844 y que entra el primera panelista de esta mañana. La verdad es que nosotros le debemos algo grandioso al Tribunal Constitucional y ha tenido un efecto que, a mi juicio, merece ese hecho solo que pasen a la historia. Nos están cohesionando alrededor de la idea de nación. Todos los grandes tratadistas concuerdan en decir que la Constitución es lo que los jueces constitucionales dicen que es. Y el artículo número 1, como lo recordó mi excelente colega Trajano Potentini, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales 137-11 establece que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Y además, este artículo establece que se trata de un órgano extrapoderes, es decir, está por encima de los poderes del Estado. Ustedes pueden ya deducir la fuerza que tienen sus decisiones. Al considerar la Constitución como una expresión de la soberanía, Trajano también lo puntualizó, la decisión de los jueces constitucionales es un aspecto fundamental de esa soberanía, porque le expresa e interpreta el pacto societario, que es la Carta Magna, y la soberanía no se discute, la soberanía no se negocia.
No obstante, el artículo 26 de la Constitución del 2010, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, predica: la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En consecuencia, 1. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 2. Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial. Es por esto que es interesante considerar, y es un punto verdaderamente digno de análisis, cómo se inserta esta sentencia en ese marco del derecho internacional al que nosotros mismos hemos declarado adherirnos. Por eso todos nosotros. En derecho internacional público, el Estado está compuesto por 3 elementos: la población y un gobierno que la jurisprudencia internacional ha establecido que debe ser efectivo. La nacionalidad es una relación político-jurídico. Eso de la nacionalidad sociológica, eso es un invento. La nacionalidad es un vínculo jurídico-político mediante el cual el Estado determina qué personas de entre las que están sometidas a su jurisdicción, habiten o no dentro de sus fronteras, tienen la condición de ciudadanos y, por tanto, gozan del estatuto jurídico correspondiente. El Estado ejerce competencias personales sobre todo el que se encuentra en su territorio. Y en el territorio están los nacionales, los extranjeros, que estén hayan sido legalmente admitidos, y también los apátridas, en el caso de que existan, que tienen un estatuto especial en el derecho internacional. Todas estas personas que tienen su domicilio o residencia habitual en el territorio están sometidos a la jurisdicción del Estado. Entonces, aquí hay 2 elementos que yo les voy a definir muy rápidamente para la comprensión. Existen 2 términos jurídicos en derecho internacional propios del Estado. Primero, la soberanía. El Estado no es la única colectividad humana que pretende disponer de una población, un territorio y un poder político efectivo. A su lado, y a veces en su mismo seno, existen otras colectividades autónomas que pueden reivindicar las mismas características. Sin embargo, el único que puede pretender a una efectividad completa en el ámbito internacional como en el ámbito interno es el Estado soberano. La soberanía nace con el Estado mismo, y ustedes saben que el Estado es un concepto de la Europa occidental. Los estados nacen en Europa alrededor del siglo XIII, XIV, y la soberanía es el concepto que les va a permitir limitar la tutela de 2 enormes poderes de esa época, de la transición de la época medieval a la época moderna, que fue el papado y el Santo Imperio romano de la Europa occidental. Hasta el siglo XVIII, y con la aprobación de los 2 filósofos predominantes en esa época, que fueron Vattel y Baudin, los monarcas encontraron en esta noción fundamental el asiento de su poder absoluto. El Estado ejerce competencias en su territorio sobre todos los individuos, nacionales y extranjeros, con algunas limitaciones, y esas limitaciones derivan primero del régimen de extranjería y segundo de la protección diplomática. El ejercicio de la competencia sobre los extranjeros revela que la competencia territorial prevalece sobre la personal. Es decir, si usted está en el territorio de la República Dominicana, usted está bajo el imperio de las leyes de la República Dominicana. Pero las competencias que el Estado ejerce sobre sus nacionales, si ustedes se desplazan al exterior o si ustedes fijan su residencia en el exterior o se encuentran en espacios internacionales como el alta mar o algunos espacios internacionales que son tratados como tal en algunas regiones, como el caso de la Antártida, las competencias personales que el Estado ejerce sobre ustedes, por ejemplo, para regir el Estado y la capacidad, lo van a seguir aunque se vayan a la Antártida. Y esto porque la nacionalidad, como la definió el caso Notenbaum de 1955,
que es una sentencia muy conocida de la Corte Internacional de Justicia, porque es la que trae hasta nosotros los conceptos que aparecieron desde 1895 por la doctrina del Instituto de Derecho Internacional y también por el caso de la opinión consultiva de 1924 entre Francia y el Reino Unido sobre nacionalidad. La Corte Internacional de Justicia nos reafirma que la nacionalidad vincula el individuo a la población del Estado, que la confiere de forma más estrecha que la de cualquier otro Estado. Entonces, la determinación de la nacionalidad se configura desde el punto de vista del Estado como un contenido de la soberanía, y eso es el derecho positivo en derecho internacional. Dice la Corte Permanente de Justicia Internacional en su opinión consultiva de 1924, decretos de nacionalidad, de una manera general, corresponde a todo Estado soberano determinar qué personas deben ser consideradas como sus nacionales. Y según la expresión de la Corte Internacional de Justicia, en el caso que le acabo de citar, de 1955, corresponde a todo Estado soberano regular por su propia legislación su nacionalidad. Para las personas físicas o morales súbditas, la nacionalidad supone el título fundamental para el disfrute de ciertos derechos y capacidades de carácter público, como es el de ocupar cargos públicos, el derecho de elegir y ser elegido. Pero la nacionalidad tiene un ámbito político que desborda lo público para también tener efectos importantes en el derecho privado. De manera general, la nacionalidad es extraordinariamente importante para toda la teoría del derecho y por eso es que vemos que se le concede particular importancia a su regulación, a los controles para la adquisición, porque ese también es un medio que el legislador y el constituyente utilizan para aumentar o para limitar el número de sus nacionales. Vemos también que han surgido cada vez más, con este sentido de guardar la nacionalidad de origen, una serie de procedimientos y de principios para la recuperación de la nacionalidad de origen y también para poderla recuperar y cómo operan los casos de doble nacionalidad. Lo que los tratadistas estiman que está debajo de esta subyacente a esta tensión entre el aumento o la reducción de la población por parte del legislador al utilizar distintos criterios que el derecho le permite, es que hay un rechazo a la apatridia. Cierto es, porque en inicios del siglo XX, por los excesos de ciertos regímenes, el régimen soviético, los nazis, los otomanos, por la desaparición de varios imperios, el imperio austrohúngaro, el germano-prusiano, el otomano, el imperio ruso, desaparecieron muchísimos pequeños estados que tenían pueblos, naciones, y todos esos pueblos, entre ellos los válacos, se encontraron sin nacionalidad. Entonces, en ese momento nace una nueva disciplina, que es una rama del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, y se hace eco, finalmente, de esta preocupación. En el 10 de diciembre de 1948, en el Palacio de Chaillot, en París, se adopta un instrumento que tiene valor universal, pero no es una convención. Es una resolución de la Asamblea General y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 15, esta declaración establece el principio, cito, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Es en consecuencia de este principio universal que los instrumentos regionales van a adoptar en sus textos un artículo similar. Pero si similar es la redacción, entonces similar debe ser también la propuesta de lo que subyace a ese principio. El Instituto de Derecho Internacional en el 1895 formuló varios principios. Algunos han llegado hasta nosotros, los otros han caído en desuso, y uno de ellos es ese, que nadie debe carecer de nacionalidad, que cada uno debe tener derecho a cambiar de nacionalidad, y que es muy importante, sobre todo para nuestro caso, es que la renuncia pura y simple de una nacionalidad no basta para perderla. Ellos tienen sus propias obligaciones hacia sus administrados, y es de reconocerlos, documentarlos y otorgarles su nacionalidad.
para la Corte Internacional Permanente de Justicia Internacional, que fue la que fijó el derecho positivo, el tema de la nacionalidad es en principio del dominio reservado de los estados. Esas son las competencias exclusivas que el Estado tiene, solamente tiene límite la discrecionalidad. Y el derecho internacional pone solamente algunos límites, y uno de los límites es que el Estado haya contratado, o sea, ha pasado un convenio bilateral con otro Estado que regule esa materia y las consecuencias de esa materia. Esta solución es particularmente interesante en el marco de nuestra sentencia, porque nosotros no tenemos ningún convenio particular con la República de Haití en esta materia. Así que el dominio reservado de los estados tiene como consecuencia una prohibición, y esa prohibición es la que les echa a los otros estados de intervenir en las materias que entran en este ámbito, es decir, las materias que son de la competencia exclusiva del Estado Nacional. La no intervención o no injerencia, y esas dos expresiones son sinónimas, en los asuntos internos de los otros estados ha sido consagrado por el derecho positivo, y esta noción ha sido reconocida por la jurisprudencia internacional. Yo los reenvío a la lectura de la resolución 2625 de las Naciones Unidas del 1970 y al caso de la Corte Internacional de Justicia de 1949, el estrecho de Corfú entre el Reino Unido y Albania, donde se condena con términos muy enérgicos la intervención en los asuntos del otro Estado. El otro corolario es la libre determinación de los pueblos. En el caso actividades militares y paramilitares en Nicaragua, entre Nicaragua y los Estados Unidos, la Corte afirmó de nuevo que no debe hacerse nada desde el exterior, sea directa o indirectamente, que ponga en tela de juicio la libertad que tienen los pueblos de elegir su sistema político, social e económico. Y se rechaza de plano las medidas económicas para llevar a un país a cambiar de dirección el curso de su historia y de la ideología que lo fundamenta. Saludemos esta decisión del Tribunal Constitucional, porque esta decisión nos coloca verdaderamente a donde debíamos estar. Nos da la soberanía en materia de nacionalidad, actos del Estado civil, pero también en materia migratoria. Muchas gracias. Este es un tema sumamente importante y que debemos ponerle mucha atención, porque con esto se quiere pisotear la soberanía de la República Dominicana y hay que hacerle resistencia a cualquier precio. Hace 2 días yo escuché una persona, una señora, que decía trabajar con la ONU, y esa señora dice, no solamente le van a quitar la nacionalidad a 210,000 personas, hijos de nacionales haitianos, sino también a los nietos de esos haitianos. Y me llamó poderosamente la atención esa afirmación, si no le corresponde otra. Y el artículo 20 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ratifica el criterio, diciendo, toda persona tiene la nacionalidad del Estado donde nace si no le corresponde otra. De tal manera que eso implica que para usted saber si una persona quedó en condición de apatridia, tiene obligatoriamente que consultar la Constitución de los padres de esa persona. Por ejemplo, si aquí una pareja de brasileño tiene un hijo, para saber si a ese niño le corresponde una nacionalidad, hay que consultar la Constitución brasileña a ver si los hijos de los brasileños le corresponde o no la nacionalidad brasileña. Si no le correspondiere, entonces ahí entra el precepto del artículo 20, si no le corresponde, entonces le corresponde la del estado donde nació la persona. Ese mismo ejemplo se hace con todas las constituciones, inclusive hay estados que tienen un listado con eso bien claro. A los hijos de las personas de tal estado que nacen en este estado le corresponde la nacionalidad porque
al no adquirir la nacionalidad de su padre, podrían quedar en condición de apatridia. Ese no es el caso de los haitianos. Los haitianos, cuando usted hace un estudio de derecho comparado, derecho constitucional comparado, usted se da cuenta que le corresponde una nacionalidad, que no se queda sin nacionalidad, le corresponde la nacionalidad haitiana. Y entonces ahí, al aplicar los artículos que yo he referido, que solamente le corresponde la nacionalidad del Estado donde nace, si no le corresponde otra, queda inmediatamente desbaratado con la lógica de un análisis correcto del derecho constitucional comparado.